En la penumbra previa al amanecer, cuando la ciudad aún parece sostener un silencio antiguo, Atenas se prepara para despertar. La época es su período dorado, cuando el pensamiento, el arte y la vida cívica florecían con un vigor pocas veces visto en la historia humana. Sin embargo, antes de que los discursos, las esculturas y los ideales alcancen su esplendor cotidiano, la vida comienza de manera simple, como en cualquier otro rincón del mundo, con el suave tránsito de la luz desplazando a la oscuridad. Las primeras sombras de la madrugada se extienden sobre las casas de piedra y adobe, cuyos techos de tejas rojizas apenas insinúan tonalidades cálidas bajo el cielo azul profundo. Las calles estrechas permanecen vacías, todavía adormecidas, iluminadas apenas por algún fuego que no terminó de apagarse durante la noche. Atenas no es una ciudad silenciosa durante el día, pero en estas horas previas al movimiento parece contener la respiración, como si aguardara el ritmo que marcarán los ciudadanos en cuanto el sol asome por encima del monte Gimeto. En una vivienda modesta del barrio de Ceránica, una familia se despierta. El aire fresco entra desde el patio interior, rozando las paredes desgastadas y transportando el sonido lejano de un gallo. La madre enciende el pequeño horno de barro mientras prepara la mezcla de trigo y cebada que servirá como alimento simple del inicio del día. El olor del pan comienza a expandirse lentamente, cálido, casi protector. A unos metros, el padre se incorpora y revisa sus herramientas: un martillo, un cincel, cuerdas y objetos de madera. Es artesano, como muchos en la ciudad, y trabaja en la elaboración de cerámica que luego se vende en los mercados o se exporta a otras polis. El hombre observa el cielo desde la entrada de su hogar. Una claridad tenue empieza a definirse detrás del Partenón, cuya silueta se adivina sobre la Acrópolis. El templo aún duerme, aunque su presencia domina cada pensamiento matutino de quienes lo miran. Y es que para los atenienses, incluso en la cotidianidad más simple, la Acrópolis es una referencia constante, un recordatorio de lo divino, de lo humano y del equilibrio sagrado entre ambos. Durante estas primeras horas, el mármol blanco parece absorber los colores fríos de la noche tardía, transformándose en un tono azul pálido que anticipa los destellos dorados del amanecer. En el ágora, el corazón político y comercial de Atenas, las sombras aún son largas. Algunas figuras se mueven discretamente entre los pórticos: servidores que limpian, comerciantes que revisan sus espacios, mensajeros que atraviesan la plaza en silencio. El eco de sus pasos resuena sobre las losas de piedra, mezclándose con el suave murmullo del viento que llega desde las colinas cercanas. Pronto, este sitio será escenario de discusiones, intercambios, decisiones públicas y el constante flujo humano que caracteriza a una polis en su apogeo. Entretanto, en una escuela cercana, un maestro se prepara para recibir a sus jóvenes alumnos. Coloca tablillas de cera, instrumentos para escribir y pequeños bancos de madera ordenados alrededor del patio. La educación, aunque reservada principalmente para los varones libres, es uno de los pilares que sostienen la identidad ateniense. Allí, los niños aprenderán letras, música, gimnasia y los relatos de los grandes poetas, todo aquello que moldea la visión del ciudadano ideal. A medida que el sol emerge finalmente por el horizonte, las primeras luces doradas tocan los techos de la ciudad. Las superficies blancas del mármol comienzan a brillar suavemente, como si la luz se deslizara sobre ellas con un cuidado casi ritual. Los colores se intensifican, pero sin perder la serenidad de la hora. Atenas despierta con un equilibrio particular, suficiente energía para iniciar un día lleno de actividad, pero con la calma de una ciudad que ha aprendido a convivir con su propio esplendor. La vida cotidiana en la Atenas de su época dorada no es solo acción o movimiento, también es contemplación. Cada ciudadano, desde el artesano hasta el filósofo, desde el comerciante hasta el aprendiz, participa de una estructura social compleja que se apoya en el tiempo, el deber y la armonía con la comunidad. Y en este amanecer, mientras los primeros sonidos reemplazan al silencio nocturno, la ciudad comienza a mostrar los hilos finos que sostienen su grandeza. A medida que la luz del amanecer se afianza sobre Atenas, las calles comienzan a llenarse con un murmullo creciente. No es un ruido abrupto, sino un tejido suave de pasos, voces moderadas
y actividad temprana que se despliega con calma. Cada habitante parece asumir su rol cotidiano, como parte de un ritmo ya ensayado por generaciones, un ciclo que acompaña el latido constante de la polis. En el ágora, los comerciantes terminan de preparar sus puestos. Colocan ánforas, cestas con frutas, vasijas pintadas, rollos de tela, pequeñas esculturas y todo tipo de mercancías que atraerán a ciudadanos durante la mañana. Los olores empiezan a mezclarse. Aceite de oliva recién abierto, pan horneado, vino resguardado en ánforas oscuras, hierbas aromáticas que algunos venden en pequeños paquetes de hojas secas. Todo está dispuesto para un día de intercambios, discusiones y encuentros. Cerca del centro de la plaza, algunos filósofos se reúnen antes de que el sol alcance lo alto. No siempre se identifican por su vestimenta, sino por la forma en que se comportan. Hablan con pausas largas, observan los movimientos de la ciudad con quietud reflexiva y a veces escriben breves notas en tablillas enceradas. La filosofía no es un espectáculo, pero es parte de la respiración intelectual de la ciudad. Incluso en el bullicio del mercado, sus ideas encuentran espacio para florecer. Mientras tanto, en los gimnasios, jóvenes y hombres adultos comienzan sus ejercicios matinales. Los gimnasios no son únicamente centros físicos, también son lugares de conversación y formación. El entrenamiento del cuerpo se complementa con el cultivo de la mente. Algunos practican lucha, otros corren por senderos marcados en la arena, y otros simplemente conversan bajo los pórticos, esperando que la temperatura ascienda un poco más. El aire fresco de la mañana resalta el aroma del aceite con el que muchos se untan antes de los ejercicios. Un poco más arriba, alejados del movimiento del mercado, los artesanos trabajan en sus talleres. Uno de ellos, especializado en cerámica, sostiene una vasija en proceso. La rueda gira lentamente mientras sus manos moldean la arcilla húmeda. La luz del sol, aún tenue pero creciente, se filtra por una ventana pequeña, iluminando partículas de polvo que flotan silenciosamente. Cada pieza requiere atención y paciencia, pero también una conexión profunda con las costumbres y demandas de la ciudad. La cerámica no solo es arte, también es un elemento cotidiano, necesario en hogares, rituales y comercios. Un escriba en un taller cercano remoja su cálamo en la tinta oscura mientras copia textos poéticos. Sus trazos son firmes y precisos, entrenados desde la infancia. La escritura, en este tiempo, es un puente hacia la memoria colectiva. Los poemas de Homero, las leyes, los tratados, todo aquello que sostiene la identidad cultural del pueblo. Afuera, la luz cambia lentamente, pasando del azul profundo a un dorado suave que apenas roza las paredes. En la Acrópolis, los sacerdotes realizan preparativos para las primeras ceremonias del día. Los templos, aunque quietos, nunca están inactivos. En el Partenón, la estatua de Atenea aún no recibe la luz directa, pero se anticipa el momento en que el mármol blanco se cubrirá con reflejos dorados que transforman el interior del templo en un espacio de solemnidad brillante. Los sacerdotes revisan ofrendas, encienden pequeños fuegos rituales y disponen recipientes de aceite para las lámparas. Todo se hace con un ritmo pausado, casi silencioso. Los ciudadanos comienzan a llegar al ágora con objetivos diversos. Algunos a comprar alimentos, otros a buscar noticias sobre la vida política y algunos simplemente a observar. En Atenas, la observación no es pasividad. Es parte del aprendizaje social. Muchos escuchan debates espontáneos entre poetas, oradores o maestros. Las palabras fluyen con naturalidad, y cualquier curiosidad puede convertirse en una conversación más profunda. En un rincón tranquilo de la plaza, un maestro conversa con un grupo de jóvenes sobre los mitos de los héroes helénicos. Habla con suavidad, como si relatara recuerdos más que historias. Los estudiantes escuchan con atención, dibujando líneas en la arena con pequeñas ramas. Es un momento simple, cotidiano, pero cargado de significado para la formación de futuros ciudadanos. A esta hora, Atenas ya está plenamente despierta. El sol se eleva sobre los tejados, y la Acrópolis brilla con un tono dorado que se expande lentamente hacia el resto de la ciudad. Cada acción cotidiana, un vendedor acomodando su mercancía, un filósofo reflexionando, un artesano moldeando arcilla, un maestro enseñando.
se convierte en un matiz más dentro del gran cuadro que es la vida ateniense en su época de esplendor. La ciudad respira con armonía, consciente de su importancia, pero también arraigada en la sencillez de las tareas diarias. La grandeza de Atenas no surge únicamente de sus monumentos o sus ideas, también nace en estas horas, en la interacción constante entre las personas que la habitan y la tierra que la sostiene. Con el avance de la mañana, la ciudad alcanza un ritmo más definido. El sol se eleva con firmeza sobre Atenas, iluminando los contornos de los edificios, los templos y las colinas circundantes. La luz adquiere un brillo cálido que se refleja en las superficies de mármol y en los suelos de piedra, mientras las sombras se contraen lentamente bajo su intensidad. La actividad cotidiana deja atrás la suavidad del amanecer y entra en un flujo más firme, pero sin perder su armonía característica. En el ágora, los comerciantes han comenzado a atraer a los primeros clientes. Las voces, aunque más presentes que hace un par de horas, mantienen un tono moderado. Un vendedor de aceite ofrece probar una muestra en pequeñas cucharas de madera. Otro, sentado detrás de una mesa cubierta con vasos y ánforas, describe la calidad de la cerámica que él mismo ha producido. Un tercero ofrece telas teñidas con colores vivos, colocadas cuidadosamente para que la luz resalte sus tonos púrpuras y azules. Los ciudadanos circulan con calma. Algunos examinan productos, otros conversan entre sí. Uno de los aspectos más distintivos de Atenas es que su ciudadanía se involucra profundamente en la vida pública. Aquí, cualquier conversación puede transformarse en un intercambio filosófico improvisado. Entre los puestos, un orador conocido en la ciudad comienza a hablar sobre la importancia de las leyes y cómo éstas configuran la justicia de la polis. Algunas personas se detienen a escucharlo. Otras, sin interrumpir su paso, reconocen en su discurso un tono familiar que forma parte del ambiente diario. En un taller cercano, el golpe repetido del martillo sobre el yunque marca un ritmo constante. Un herrero trabaja en la fabricación de herramientas agrícolas, azadas, cuchillas y clavos, que más tarde serán usados por campesinos en las afueras de la ciudad. El aire se llena de un olor particular, mezcla de metal, humo y madera quemada. Aunque el trabajo es duro, el herrero mantiene una actitud pausada, consciente de que la precisión y el cuidado son más importantes que la fuerza bruta. En el sector de los artesanos del mármol, un grupo de escultores trabaja con paciencia. Algunos dan forma a figuras humanas, mientras otros tallan frisos destinados a decorar edificios públicos. La relación de Atenas con el arte es profunda, casi espiritual. Cada bloque de mármol es una posibilidad de representar no solo la apariencia física, sino un ideal. Los escultores trabajan a la luz del día, pero su concentración crea una atmósfera silenciosa, como si el tiempo avanzara de manera distinta dentro de sus talleres. Más lejos, en el gimnasio, los jóvenes continúan su entrenamiento. La arena se calienta bajo el sol, y los cuerpos se mueven con fluidez entre ejercicios y carreras. El maestro observa con mirada atenta, corrigiendo posturas y explicando técnicas. Aunque la educación física es exigente, siempre existe un equilibrio entre esfuerzo y conversación. Algunos descansan bajo los pórticos, hablando sobre los poemas que estudiarán más tarde. Otros comentan disputas recientes en la Asamblea o el Senado. En una casa acomodada cerca de la ladera, una mujer supervisa las tareas domésticas. Aunque la vida pública está generalmente reservada a los hombres, las mujeres gestionan el funcionamiento interno del hogar. Controlan la comida, la ropa, la organización del espacio y, en muchos casos, la administración económica del día a día. Una esclava tritura granos en un mortero de piedra, mientras otra revisa piezas de tela que pronto serán teñidas o cosidas. La tranquilidad con la que se mueve cada una refleja la rutina establecida desde hace generaciones. A la misma hora, algunos ancianos pasean cerca de los santuarios menores, buscando la sombra de los árboles. Conversan sobre acontecimientos recientes, recordando hechos pasados y reflexionando sobre el presente. La experiencia que han acumulado durante años los convierte en figuras respetadas dentro de la comunidad, aun cuando ya no participan activamente en la vida política. Su presencia es un recordatorio de la continuidad entre generaciones. En la Acrópolis, el ambiente también ha cambiado. La luz del sol ilumina completamente los templos, revelando detalles que durante la madrugada permanecían ocultos.
Las columnas del Partenón proyectan sombras nítidas sobre el suelo de mármol, creando patrones que cambian lentamente conforme el día avanza. Los sacerdotes continúan su labor, guiando a quienes vienen a realizar ofrendas o a buscar consejo espiritual. El olor del incienso se eleva en espirales suaves que se difuminan con el viento. A esta altura de la mañana, Atenas está en pleno funcionamiento. Sus habitantes se distribuyen entre talleres, templos, gimnasios, mercados y hogares. Cada sector cumple un rol esencial en el equilibrio de la polis, una ciudad que no solo destaca por su poder político, sino también por la diversidad de actividades que sostienen su vida diaria. La armonía que se observa no es casual, es el resultado de un conjunto de costumbres, valores y prácticas que se mantienen vivas a través del tiempo. La vida en Atenas es una mezcla sutil de actividad y reflexión. Incluso en los momentos de mayor movimiento, la ciudad conserva un tono sereno, como si fuese consciente de su importancia histórica y cultural. Y mientras el sol continúa su ascenso, cada acción cotidiana se integra en el vasto tejido de la vida ateniense, formando parte de un día que avanza con equilibrio y propósito. Mientras el sol asciende hacia el punto más alto del cielo, Atenas entra en una fase más intensa de su rutina diaria. La luz, ahora firme y clara, cae sobre los tejados, los templos y las calles estrechas, creando un contraste marcado entre las superficies blancas y los espacios en sombra. El mármol de los edificios públicos refleja con suavidad el resplandor solar, generando destellos que se perciben desde distintos puntos de la ciudad. Así, en medio de este ambiente vibrante pero sereno, la vida ateniense continúa desplegándose en todas sus formas. En el ágora la actividad alcanza su máximo nivel. Las conversaciones se vuelven más frecuentes, aunque nunca estruendosas. Los puestos de comida asan panes planos y pequeñas porciones de pescado que desprenden aromas que llenan el aire. Algunos vendedores ofrecen vino mezclado con agua, un hábito común entre los ciudadanos, mientras otros exhiben productos llegados de puertos lejanos. Pequeñas piezas de cobre, cerámicas de otras ciudades griegas, telas teñidas con técnicas foráneas que despiertan el interés de los curiosos. Un grupo de ciudadanos discute sobre asuntos políticos recientes. Hablan de decisiones tomadas en la asamblea y de cómo éstas podrían influir en proyectos futuros. No todos coinciden, pero la conversación se mantiene dentro de un tono razonado, fiel al espíritu deliberativo que caracteriza a la democracia ateniense. Otros ciudadanos se unen o se retiran de la discusión según sus obligaciones lo permitan, creando un flujo constante de ideas que se entrelazan con la vida comercial. En uno de los pórticos del ágora, un maestro sostiene una charla con jóvenes interesados en la retórica. Explica con calma la importancia de saber hablar en público, de persuadir mediante la claridad del pensamiento y la coherencia de los argumentos. Los alumnos toman notas en tablillas de cera, mientras el maestro utiliza gestos suaves para ilustrar la estructura de un discurso bien construido. A su alrededor, el murmullo del mercado no interrumpe la lección, al contrario, se integra con ella como parte natural del entorno. En los talleres de artesanía, el calor aumenta. El olor a madera, barniz y arcilla cocida se percibe con más intensidad. Un grupo de pintores decora vasos y ánforas con escenas mitológicas, héroes que enfrentan criaturas legendarias, dioses que intervienen en asuntos humanos o representaciones de la vida cotidiana. Aunque la pintura narra historias de batallas o gestas, en los talleres reina un ambiente silencioso y meticuloso, guiado por la concentración de los artesanos. En los márgenes de la ciudad, los campesinos trabajan los campos que alimentan a Atenas. Aunque la mayoría de los ciudadanos viven dentro de la polis, la agricultura sigue siendo esencial para su bienestar. Los agricultores, bajo la luz intensa del mediodía, revisan los cultivos de olivos, viñedos y cereales. El trabajo es arduo, pero se realiza con un ritmo paciente y continuo. Desde los campos, la vista de la Acrópolis se eleva imponente, recordando a los campesinos que su labor sostiene la grandeza de la ciudad. Mientras tanto, en el gimnasio, algunos jóvenes descansan después de los ejercicios matutinos. Conversan bajo los pórticos, protegidos del sol, y comentan asuntos de la vida diaria, competiciones deportivas, debates recientes, poemas que han escuchado o historias que han aprendido. Aunque el entrenamiento físico ha sido exigente, el ambiente sigue siendo tranquilo, impregnado de una sensación de camaradería. En una casa de clase acomodada, el silencio domina el interior.
Las viviendas atenienses, con sus patios internos y habitaciones distribuidas alrededor de ellos, ofrecen refugio del calor exterior. En la cocina, una esclava prepara ingredientes para la comida del mediodía, mientras la señora de la casa revisa textiles y objetos domésticos. La organización interna del hogar es precisa. Cada tarea tiene su momento y su responsable, y el ambiente se mantiene estable gracias a la rutina establecida día tras día. Cerca del santuario de Asclepio, algunos ciudadanos se acercan en busca de consejo o alivio para dolencias menores. Las ofrendas se colocan con discreción, acompañadas de oraciones breves. Aunque la medicina ateniense avanza con conocimientos racionales, muchos habitantes aún encuentran consuelo en la dimensión espiritual de estos lugares. La mezcla entre tradición religiosa y práctica médica crea un ambiente de esperanza silenciosa. Por otra parte, los poetas y dramaturgos aprovechan estas horas para escribir o revisar sus obras. Atenas es un centro cultural incomparable, y las artes escénicas ocupan un lugar de honor en la vida cívica. En pequeños talleres, escritores trabajan en la elaboración de versos que serán presentados en los festivales, donde la comunidad entera se reúne para celebrar la creatividad humana. Los borradores se llenan de tachaduras, modificaciones y anotaciones, pero siempre con un propósito claro: construir historias que inspiren, conmuevan o inviten a reflexionar. A medida que el mediodía se consolida, el ritmo de la ciudad parece detenerse ligeramente. Los ciudadanos buscan sombra, los comerciantes reducen el movimiento de sus manos, y los ecos del ágora se suavizan. No se trata de un descanso absoluto, sino de un momento natural de transición entre la energía matutina y la calma que precede a la tarde. En ese equilibrio, Atenas respira de nuevo, preparándose para las horas siguientes del día. Con el paso gradual del mediodía hacia la tarde, la luz en Atenas comienza a adoptar un matiz más suave. Aunque el sol todavía ilumina la ciudad con intensidad, las sombras se alargan lentamente y el calor que dominaba las horas previas disminuye con delicadeza. El movimiento dentro de la polis recupera un ritmo más activo que durante el breve reposo del mediodía, pero lo hace sin prisa, como si la ciudad avanzara siguiendo un pulso acompasado y sabio. En el ágora, algunos comerciantes ya han vendido gran parte de sus productos. Los puestos empiezan a mostrar menos variedad, aunque aún se mantienen abiertos para quienes buscan realizar compras tardías. Las voces se entrelazan con una mayor calma, y el aire contiene un aroma más tenue a aceitunas, panes horneados y aceite fresco. Los ciudadanos que transitan por la plaza parecen moverse con propósito. Algunos se reúnen para conversaciones de carácter político, mientras otros buscan noticias recientes acerca de decisiones tomadas por magistrados o asambleas. Sobre uno de los bancos de piedra bajo los pórticos, un pequeño grupo escucha atentamente a un filósofo conocido por sus reflexiones éticas. Habla con serenidad, articulando cada idea con claridad. Explica cómo la virtud se cultiva con acciones pequeñas pero constantes, y cómo la vida en comunidad es un reflejo del carácter y la decisión de cada ciudadano. Los oyentes inclinan la cabeza ocasionalmente, toman notas en tablillas de cera o simplemente mantienen los ojos fijos en la figura del maestro. Aunque la tarde avanza, el espacio conserva un ambiente tranquilo, casi meditativo. Cerca de los talleres de artesanía, los pintores y escultores continúan su labor con la luz más suave de esta nueva etapa del día. La temperatura descendente permite trabajar con mayor comodidad. Un escultor, cubierto parcialmente por una nube ligera de polvo blanco, pule el torso de una figura destinada a un santuario. Cada movimiento de su cincel es controlado y silencioso. Los detalles se van revelando con lentitud, como si emergeran del mármol por voluntad propia. En una mesa cercana, otro artesano revisa bocetos de motivos ornamentales que incorporará en una vasija ceremonial. En una vivienda cercana al ágora, una familia se reúne para una comida sencilla. La mesa baja se llena con panes, aceitunas, queso y frutas. Aunque las comidas más abundantes suelen reservarse para ocasiones especiales, esta reunión doméstica refleja uno de los aspectos más característicos de la vida cotidiana en Atenas:
La importancia de compartir el tiempo en común. Las conversaciones giran en torno a los trabajos del día, a recados por realizar o a noticias escuchadas en el mercado. Mientras tanto, en los gimnasios el ambiente también cambia. Los jóvenes que por la mañana realizaron ejercicios intensos, ahora se dedican a prácticas más suaves. Algunos se sientan en grupos pequeños conversando sobre poesía o sobre historias escuchadas de viejos maestros. Otros se recuestan bajo los pórticos, observando el cielo, que empieza a adquirir tonalidades ligeramente más doradas, aunque todavía conserva parte del azul luminoso de la tarde. El recinto se convierte en un lugar de descanso reflexivo. En los alrededores de los templos, los sacerdotes realizan actividades de mantenimiento: barrido de patios, limpieza de pequeños altares, revisión de lámparas y reposición de aceite. Aunque muchas ceremonias se concentran al amanecer o durante días específicos, el cuidado continuo del espacio sagrado garantiza su presencia como eje espiritual de la polis. Una suave fragancia a incienso flota en el aire, mezclándose con el aroma de los cipreses que delimitan algunos santuarios. Más lejos, en los campos ubicados a las afueras de Atenas, los campesinos comienzan a organizar el final de su jornada. La tarde ofrece un respiro del calor, permitiendo revisar cultivos y herramientas. El sonido del viento moviendo los campos de cereal, combinado con el canto distante de algunas aves, crea una atmósfera tranquila. Desde esta distancia, la silueta de la Acrópolis, bañada en una claridad dorada que se intensifica hacia la tarde avanzada, se percibe como una presencia serena y constante, observando el esfuerzo de quienes sostienen la ciudad con su trabajo. En una casa acomodada, una mujer aprovecha la luz suave para hilar lana junto a una ventana. Utiliza un uso con destreza paciente, guiando la fibra entre sus dedos con movimientos que ha repetido desde su juventud. A su alrededor, el lugar conserva un orden impecable. Jarras de cerámica colocadas en estantes, pequeñas lámparas apagadas hasta la noche, telas dobladas con precisión. El ambiente transmite una tranquilidad doméstica que forma parte esencial de la vida cotidiana ateniense. De vuelta en el ágora, algunos ciudadanos se preparan para asistir a reuniones políticas o escuchan informes de magistrados que explican decisiones recientes. La participación cívica, incluso cuando no requiere votaciones formales, ocupa una parte significativa del tiempo de los hombres libres. Esta presencia constante en espacios públicos fortalece la identidad de Atenas como una ciudad donde la palabra y la deliberación son fundamentales. A medida que la tarde continúa, la luz se vuelve más suave, bañando los edificios con tonos cálidos que suavizan los contornos. Los sonidos comienzan a disminuir de manera casi imperceptible, como si la ciudad se preparara para el lento tránsito hacia la noche. Cada acción, cada gesto, cada voz que se escucha en Atenas durante este momento del día parece formar parte de un equilibrio que define su esencia. Una combinación de actividad, pensamiento y serenidad que ha caracterizado a la polis durante siglos. A medida que la tarde avanza hacia su tramo final, la luz sobre Atenas se transforma en un resplendor dorado que acaricia los muros, las columnas y los techos de tejas. Es un momento de transición delicada. La ciudad sigue activa, pero el ritmo disminuye poco a poco, como si la polis se preparara para desprenderse del bullicio diurno y acercarse a la quietud de la noche. En el ágora, algunos puestos comienzan a cerrarse. Los comerciantes acomodan los productos restantes, cubren mesas con telas y guardan herramientas en cofres de madera. Las conversaciones se vuelven más breves, los compradores menos numerosos. Unos niños corren entre los pórticos, sus risas resonando suavemente antes de ser llamados por sus familias para regresar a casa. La plaza, horas atrás llena de movimiento, se mueve ahora con un ritmo más pausado, permitiendo que el espacio respire en silencio. Un pequeño grupo de ciudadanos se reúne cerca del edificio donde se exhiben las últimas noticias públicas. Entre ellos, un hombre lee en voz alta un anuncio escrito en tablilla. La audiencia escucha con atención, intercambiando comentarios en voz baja. La participación en la vida cívica no tiene horarios estrictos. Cualquier momento puede convertirse en una oportunidad para informarse o discutir los asuntos de la polis. La transparencia de la información
forma parte de la identidad política ateniense. En los talleres, la luz dorada entra por ventanas estrechas y se refleja en superficies de madera, arcilla o metal. Un artesano pinta los detalles finales de una vasija utilizando pinceladas finas. Sus movimientos son lentos y concentrados, como si cada trazo fuera un acto de diálogo entre la artesanía y el tiempo que la contiene. En el fondo del taller, otros trabajadores guardan herramientas, limpian mesas o colocan esculturas recién terminadas en estantes elevados. Cerca de la Acrópolis, los sacerdotes realizan una breve ceremonia vespertina. No es un rito complejo, sino una transición simbólica entre el día y la noche. La luz cálida se proyecta sobre las columnas del Partenón, acentuando sus relieves. En la cima de la colina, el aire se vuelve más fresco y el viento transporta el olor tenue del incienso. Desde allí, es posible observar la ciudad extendiéndose hacia el mar, iluminada por un resplandor suavizado por la distancia. En las viviendas, las familias se preparan para la comida de la tarde. Las lámparas de aceite comienzan a encenderse, proyectando sombras suaves sobre las paredes de piedra. Una mujer mezcla hierbas y legumbres en un cuenco, mientras otra revisa piezas de pan para acompañar el alimento. En el patio interno, un niño juega con pequeñas figuras de arcilla, disfrutando de los últimos momentos de luz natural. Los sonidos domésticos, vasijas moviéndose, pasos tranquilos, voces suaves, crean una sinfonía íntima que contrasta con la energía del día. A las afueras, los campesinos regresan lentamente desde los campos. Algunos caminan con herramientas al hombro, otros transportan pequeñas canastas de productos que llevarán a sus familias. El cielo, teñido de tonos rojizos y azules, sirve de telón para sus siluetas. El camino hacia la ciudad se ilumina con la luz oblicua del atardecer, que resalta la textura de la tierra y los cultivos. Aunque la jornada ha sido larga, el retorno hacia el hogar tiene un aire de serenidad. En los gimnasios, la actividad disminuye. Algunos jóvenes permanecen conversando mientras observan el cambio de colores en el cielo. Otros, más cansados, se retiran hacia sus casas. El maestro recoge instrumentos y se prepara para cerrar el recinto. La luz que se filtra a través de los pórticos crea patrones alargados sobre el suelo, marcando la transición hacia el descanso. En un rincón tranquilo de la ciudad, un filósofo reflexiona en soledad mientras observa la Acrópolis teñida por el dorado del ocaso. La quietud del entorno le permite ordenar pensamientos y revisar ideas que compartirá al día siguiente. Para muchos pensadores de Atenas, la tarde y la noche representan momentos propicios para la introspección. La calma exterior ayuda a que la mente encuentre claridad. El puerto, a cierta distancia, también adquiere un ambiente especial durante esta hora. Los barcos anclados se mueven lentamente con el vaivén del agua y los reflejos del sol sobre el mar crean destellos suaves. Algunos pescadores revisan sus redes, mientras otros descansan observando el horizonte. La relación entre Atenas y el mar es profunda, y este momento del día revela una faceta contemplativa de esa conexión. En la ciudad, las sombras se alargan finalmente hasta fundirse en una penumbra suave. La luz del día se desvanece, pero en su lugar aparece un resplandor más sereno. Las primeras lámparas encendidas dentro de los hogares. Cada punto de luz crea un pequeño refugio, un espacio cálido dentro de la creciente oscuridad. Las calles comienzan a vaciarse y Atenas adquiere un tono íntimo y recogido. En este momento transicional, la polis parece detenerse brevemente, como si respirara entre el día y la noche. El bullicio ha quedado atrás, pero aún no ha llegado el silencio absoluto. Esta pausa delicada, casi imperceptible, es parte de lo que da carácter a la vida cotidiana en la Atenas de su época dorada, un equilibrio constante entre actividad y calma, entre comunidad e introspección, entre el resplandor de la luz solar y la serenidad de la noche que se acerca. A medida que la noche se instala sobre Atenas, la ciudad adopta un ritmo completamente distinto al del día. El bullicio del ágora, los ejercicios del gimnasio, las discusiones políticas, el trabajo de artesanos y agricultores, todo queda atrás,
transformado ahora en un murmullo lejano que se diluye con el descenso de la luz. Las estrellas comienzan a aparecer una por una, como pequeños destellos blancos suspendidos sobre el perfil de la Acrópolis, que permanece silenciosa y solemne bajo el cielo nocturno. Las lámparas de aceite iluminan las casas desde sus interiores, proyectando tímidos halos dorados en puertas y ventanas. Las sombras se vuelven profundas, pero nunca amenazantes. La ciudad conserva una serenidad que parece envolver cada rincón. En las calles el movimiento es escaso. Algunas personas regresan tarde de sus actividades, caminando con pasos tranquilos, mientras otras se detienen un momento para observar la belleza de la noche ateniense, donde el mármol blanco adquiere tonos azulados y plateados con la luz de la luna. En los hogares, la vida doméstica se recoge. Las familias comparten las últimas conversaciones del día alrededor de lámparas encendidas. Las voces son suaves, los temas cotidianos. Una madre revisa la ropa de sus hijos mientras ellos escuchan relatos breves antes de dormir. Un padre organiza herramientas, prepara tablillas o repasa cuentas domésticas. Todo se realiza con un ritmo pausado, como si la noche invitara a la introspección y a la calma, más que a la actividad. Mientras tanto, en los talleres, algunos artesanos extienden sus jornadas hasta el inicio de la noche. Un ceramista observa las piezas terminadas durante el día, acomodándolas cuidadosamente para dejarlas listas para el comercio del día siguiente. En otro espacio, un escriba continúa copiando textos bajo la luz de una lámpara. El silencio que rodea estos lugares ofrece un ambiente ideal para el trabajo delicado, donde cada trazo escrito y cada línea pintada requiere concentración. La ciudad, ahora tranquila, parece proteger estos momentos de precisión. En la Acrópolis, el viento nocturno recorre los templos con una suavidad especial. A esta hora queda poca actividad humana en la colina sagrada. Algún sacerdote realiza una breve plegaria antes de retirarse, dejando el Partenón envuelto en un resplandor tenue que refleja la luz lunar. Las columnas proyectan sombras alargadas sobre el suelo de mármol y la estatua de Atenea, dentro del templo, permanece en silencio absoluto como guardiana inmóvil de la ciudad. Los filósofos encuentran en estas horas un terreno fértil para la reflexión. Uno de ellos, caminando lentamente por una calle elevada que permite ver el puerto a lo lejos, revisa mentalmente argumentos que discutirá el día siguiente. El aire fresco facilita la claridad. La noche, con su quietud, hace que cada pensamiento encuentre espacio suficiente para expandirse. La vida intelectual de Atenas no descansa por completo ni siquiera cuando la ciudad duerme. Se transforma, adquiriendo un ritmo más silencioso, más contemplativo. Hacia las afueras, los campesinos duermen después de la jornada larga. En sus hogares sencillos, el silencio es casi absoluto, interrumpido únicamente por el canto ocasional de algún animal nocturno. Aunque viven lejos del centro político y cultural de la polis, su presencia sostiene a la ciudad en cada aspecto material. Los campos, ahora apenas visibles bajo la luz lunar, guardan la memoria del trabajo realizado durante el día. El puerto, con su vaivén lento de embarcaciones, recibe la brisa fresca que proviene del mar. Algunos marineros conversan en voz baja antes de descansar. El agua refleja la luz de las pocas lámparas que permanecen encendidas, produciendo destellos que se ondulan suavemente. La relación entre Atenas y el mar es tan profunda que incluso de noche parece viva. La calma del puerto sugiere historias que llegarán desde tierras lejanas al amanecer. En el centro de la ciudad, el ágora descansa. Sus espacios amplios, que durante el día vibraban con voces, compras y discusiones, ahora permanecen vacíos, iluminados apenas por la luz de la luna que cae sobre las losas de piedra. Los pórticos proyectan sombras simétricas que avanzan lentamente conforme la noche sigue su curso. Atenas, en su silencio nocturno, parece un reflejo delicado de la polis activa que fue horas antes. Y es en este momento, en la quietud total de la noche ateniense, cuando la esencia de la ciudad se revela con mayor claridad. Atenas no es únicamente un lugar de debates, arte, ejercicio y comercio. También es una polis que respira profundamente cuando cae la oscuridad, que permite que su gente encuentre descanso y que sus espacios sagrados, sus talleres, sus calles y sus hogares se envuelvan en un equilibrio sereno.
La luna avanza en su recorrido, marcando el paso del tiempo con la suavidad con la que solo la noche puede hacerlo. La ciudad entera parece sumergirse en un estado de paz profunda, donde cada elemento, las casas, los templos, el mar, los campos, las montañas, se integra en una armonía silenciosa. Y así, con el cielo lleno de estrellas vigilando desde lo alto, Atenas completa su ciclo diario. Pronto un nuevo amanecer restaurará los sonidos, la luz y la actividad. Los talleres volverán a abrirse, los comerciantes organizarán sus puestos, los maestros recibirán a sus alumnos, los filósofos hablarán en el ágora y los sacerdotes encenderán el incienso de los templos. La vida cotidiana regresará con su vitalidad característica, pero por ahora, envuelta en la calma nocturna, la Atenas de su época dorada descansa, preservando en la oscuridad el mismo espíritu que, bajo la luz del día, la convierte en una de las ciudades más influyentes de la historia humana.